A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias. 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir en tiempo real en streaming en nuestra página web desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, a la vez que también este programa, luego de su emisión al aire, lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Carlos Pontón, él es experto tributario y ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros, y vamos a hablar sobre la devolución del IVA. Pero Carlos, bienvenido. Empecemos un poco por el concepto. ¿Qué es el IVA? ¿A qué producto se aplica? Acabamos de pasar un feriado donde incluso se habló de que el IVA para determinados productos o servicios iba a bajar al 8%, y de ahí tenemos básicamente un IVA del 15%, producto de una resolución que se dio en la Asamblea el año pasado, pero que puede terminar subiendo o bajando. Además, hablemos por ahí, empecemos por el concepto, que es el IVA. David, qué gusto aquí nuevamente estar en este programa. Sí, el IVA es un impuesto típico del Ecuador, ¿no? Es un impuesto del que más recauda, un impuesto al consumo, es un impuesto que grava pues cada vez que las personas como nosotros vamos al mercado, al supermercado, a los centros de abastos, de expendio masivo, a consumir algo, ¿no? A comprar algo o a importar algo, ¿no? El IVA grava pues también al comercio exterior, igual que los aranceles, y es un impuesto que ahora con la tarifa del 15% pues puede otorgar al Estado aproximadamente 10.000 millones de dólares, casi pues estamos hablando de anual, ¿no? 10.000 millones anual, que superaría incluso el 50% de la recaudación tributaria a nivel nacional, es decir, es el impuesto que más recauda. Y es un impuesto que, claro, desde el mes de abril del año pasado se aplicó una tarifa del 15%, o se incrementó la tarifa del 15%, dándole la potestad incluso al presidente de la República para que pueda manejar entre el rango del 13 al 15%, es decir, la tarifa mínima es 13%, pero por necesidades fiscales justificadas justamente por el Ministerio de Finanzas, se le da la facultad al presidente para que la tarifa del 13 pueda incrementarla hasta el 15% como tope, ¿no? Y obviamente pues desde el mes de abril se puso la tarifa al tope por todo el año 2024, es decir, desde abril de 2024 hasta el diciembre, y finalmente pues para el año 2025 se ratificó la necesidad de seguir con la tarifa del 15%. Ese IVA pues en épocas de feriado, ¿no? Que son los feriados que están designados por ley y también por decreto ejecutivo, se reduce al 8% a nivel nacional, ¿no? Sobre todo para los lugares turísticos, para los lugares donde, digamos, más frecuenta el consumo turístico aquí en el país, y también tenemos para excepcionalmente, ¿no?, establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, las transferencias y adquisiciones grabadas con tarifa cero, así también como los servicios grabados con tarifa cero, que son, digamos, los servicios donde el consumo es más delicado, digamos, ¿no?, de alguna manera por la parte de la población, como por ejemplo el consumo de alimentos, el consumo de servicios básicos, de medicamentos, de servicios de salud, etcétera, ¿no? Y excepcionalmente tenemos una tarifa 5%, que son para las adquisiciones de ciertos materiales de construcción. Así es. Esto con el tema de la facturación electrónica como que se vuelve más fácil o menos difícil, digamos, el aplicar, porque antes con el libretín, digamos, físico, claro, la gente tenía que decir, a ver, este producto, ahora que estoy en feriado, o este servicio, ¿lo grabo o no lo grabo con el 15%, o lo grabo con el 8%, o en materiales de construcciones, cuáles son con el 5%, con el otro? ¿Esto automáticamente a través de la facturación electrónica ya está precargado, o se carga en estas fechas, o cómo es en la práctica? Claro, a la larga la facturación electrónica ha ayudado justamente para que cada vez que uno hace un consumo y recibe una facturación electrónica, el impuesto que uno está pagando, el vendedor, digamos, que llamado en nuestra ley el agente de percepción, que en realidad es el sujeto pasivo, el contribuyente, es el que deposita en el Servicio de Rentas Internas, este impuesto no se lo quede. Es decir, con la facturación electrónica el control por parte del Servicio de Rentas Internas es mucho más fácil,
es mucho más eficiente y también de alguna manera pues ayuda para incrementar la recaudación de este impuesto. Cuando uno adquiere un producto en el mercado y recibe una factura, que en este momento es electrónica, pues el hecho de que ya esté incorporado, ¿no?, sobre todo en los centros de expendio de consumo masivo, por ley de defensa del consumidor, ya el IVA está incrementado en el precio de venta al público. Es decir, si usted va al supermercado y compra un producto de $10, ya está incorporado el impuesto. En la etiqueta que vemos, en la percha, ya está incorporado, está incorporado, ¿no? Eso le digo, en los centros de abasto, en los centros grandes, ¿no? Si usted va al supermercado o va a tiendas o va, qué sé yo, pues a una estación de servicio de una gasolinería, ¿no?, que tiene pues también incorporados mercados, mini mercados, ¿no?, ya está incorporado el IVA. Te compró un producto de $1, el 86 centavos es el subtotal, pero usted paga $1 y usted en su subconsciente está diciendo el producto vale $1 o el producto vale $10, ¿no? También se podría pactar ya fuera de eso, pues si usted me contrata, por ejemplo, como profesional para una consultoría o contrata, no sé, pues a un arquitecto o, bueno, o un contrato con el Estado, el IVA se incrementa adicionalmente el precio. Pero eso ya es fuera pues del mercado de expendio masivo que... Y eso por lo general se anuncia, ¿no? Es decir, mis honorarios son tanto, digamos, $500 más IVA. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? O lo pueden negociar también, y 500 incluye el IVA. Normalmente es masiva, ¿no? Pero eso ya es cuestión de la negociación que hace las partes, ¿no?, en un contrato como de servicios profesionales, un contrato de consultoría, un contrato de asistencia técnica, que podría incrementar el impuesto al valor agregado adicionalmente. Incluso ahí se dice, por ejemplo, pero ¿cómo me va a cobrar más IVA? Entonces, claro, lo que se dice es que el IVA no es ni tuyo ni mío, simplemente yo soy un canal para después eso pagar al Estado. Es decir, el que recauda, el que factura en este caso, es el que coge ese IVA para después pasarlo al Estado o al Servicio de Rentas Internas. Y sabe que ese tema ha sido también objeto muchas veces de consultas, ¿no? La gente hace consultas al Servicio de Rentas Internas o van a los estudios jurídicos, van a los consultores, van donde los contadores o auditores a preguntarle, oiga, vea, tal persona dice que no me quiere pagar adicionalmente el IVA. Porque cuando negoció el contrato de 500, de $1,000, dice que ya estaba incluido el IVA y como no le aclaré, entonces ya no me quiere pagar el IVA. Y le estoy dando factura y todo, claro. Le estoy dando factura, ¿qué hago? ¿Cómo hace? Bueno, eso ya depende del contrato. Pero normalmente la ley le dice, claro, sobre el precio de venta usted debe incrementarle el IVA. Eso es lo normal. Excepto para los temas de defensa del consumidor. Es decir, si usted va a un negocio donde usted quiere bienes de manera masiva, de manera pues general, ahí ya está incorporado. Ahí ya debería estar incorporado. Por ley, por ejemplo, los supermercados tienen la obligación de que en el precio de venta al público final esté incorporado el IVA. Ya, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero si usted contrata un profesional, si usted contrata una asistencia o una consultoría, pues tiene que agregarle el IVA si no se dice nada. Eso es lo que señala la Ley de Régimen Tributario Interno. Ante eso, por ejemplo, las empresas de consumo masivo, las gasolineras a través de sus estaciones de servicio, sus tiendas, digamos, que son adjuntas además a estas gasolineras, es decir, todos los que facturamos ese IVA tenemos que entregarlo al Estado en algún momento, pero podemos cruzar también con lo que nosotros compramos. Correcto. Correcto, ¿no? El IVA es un impuesto que o es un tipo de impuesto general a las ventas, ¿no? Y existe en todos los países, pero adopta la forma de impuesto al valor agregado. Es decir, el impuesto al valor agregado es un tipo de impuesto a las ventas, que es la forma tradicional que hace que el impuesto no sea acumulativo, no sea en cascada, ¿no? Es decir, si yo tengo, no sé, un negocio, ¿no? Yo tengo vendo prendas de vestir y los productos que yo vendo, supongamos tengo ventas de $1,000 al mes y al IVA adicionalmente pues pago $150, ya, pero el IVA que yo pagué en la compra, ¿no?, puedo descontar del IVA que yo voy a percibir de la venta. Es decir, supongamos que la compra yo pagué IVA, no sé, por 120, ¿ya? Y lo deduzco, se ve que te lo descuento, lo imputo al IVA que yo percibo en la venta de los 150, es decir, al final tengo que pagar 30, ¿no? Porque el IVA que se incorpora al producto, al IVA ventas, se descuenta del IVA que yo pagué en la compra, es el mismo IVA. Y al final, en toda la cadena de comercialización del bien o del servicio, lo termina pagando el consumidor final. ¿Cómo le llega el IVA al Estado? Le va llegando en partes. En la fase de fabricación, después en la fase del mayorista, en la fase del minorista y finalmente lo asume el consumidor final.
el consumidor final no es el que le paga al Estado, el consumidor final es el que le pasan la cuenta de todo el IVA de la cadena, ¿no? ¿Y cómo le llega el IVA al Estado? En todas las fases de comercialización. Mientras más fases haya, pues más se va incrementando el impuesto conforme al valor agregado. Pero eso genera que el IVA no sea distorsivo, sea un impuesto neutral. Normalmente que la mayoría de consumos tiene tarifa 15, ¿no? Digamos, el 95% de los consumos a nivel nacional tiene tarifa 15, pues el IVA no debería incidir en la conducta del consumidor, porque todo grava IVA. Te compra un teléfono, compra una computadora, compra una tablet, compra una botella de gaseosa, se compra un vehículo, tanquea su carro, todo grava IVA. Entonces no debería incidir. Y eso también hace que el IVA se controle, pues, el tema inflacionario, ¿no? Porque si el IVA no se descontara lo que se paga en la compra, pues automáticamente sube el precio, pues, de manera indiscriminada, ¿no? Por supuesto. Y ante eso, el IVA también tiene como un beneficio una devolución de ese IVA para ciertos grupos. Hablemos de la devolución del IVA. Sí. Justamente, pues, el IVA, al ser un impuesto, pues, que no es personal, no toma en consideración normalmente si uno es rico o pobre, si tiene más de 65 años, si tiene discapacidad. El IVA paga. O sea, si un niño va a comprar algo en la tienda, le cobran el IVA y punto. Claro, no está diciendo que es menor de edad, como funciona otro tipo de impuestos. Entonces, claro, justamente para darle de alguna manera un poco más de progresividad del impuesto, se ha generado unos tipos de reintegros, ¿no? Que vendrían a funcionar similar a las exoneraciones para personas, digamos, de la población de grupos vulnerables, por ejemplo, de las personas de la tercera edad o personas con discapacidad, u otro tipo también de devoluciones, por ejemplo, los exportadores, que es por otro tipo de razones. Y esto aplica que, claro, por ejemplo, si una persona de 65 años o más va y compra productos para su consumo, de su necesidad, que gravan IVA, tenga el derecho hasta cierto monto de pedir la devolución total. ¿No? La devolución total hasta el rubro que ahora señala, pues, techo. Que tiene un techo. Justamente para que esta persona que, digamos, está viviendo la última etapa de su vida, ¿no? O sea, a partir de los 65 años, la llamada tercera edad o la llamada también, pues, edad final por ser adulto mayor, pues tenga un mejor tratamiento en el tema de impuestos, de incentivos, de beneficios, sobre todo más que incentivos, que frente a personas que no tengan esta condición o esta edad, que son personas más jóvenes, ¿no? Ante eso tienen que hacer un trámite. Tienen que hacer un trámite ante el Servicio de Rentas Internas, que ahora se lo hace electrónicamente, ¿no? La plataforma, pues la persona que no necesita tener RUC, básicamente con su cédula, firma un convenio un acuerdo de uso de medios electrónicos con el Servicio de Rentas Internas, le da una contraseña y accede al portal, ¿no? Que es justamente entrar a un buzón, ¿no? Más o menos como un correo electrónico tener dentro de la plataforma del SRI, y puede hacer la solicitud de devolución del IVA mes a mes, ¿no? No recuerdo el monto, cuánto era el monto exacto, pero más o menos se le está devolviendo $30 más o menos mensual, ¿no? A la persona que va. ¿Ese es el techo? Sí, ya le podría dar el dato posteriormente, pero tiene un techo, ¿no? Porque, claro, si no va a presentar una factura de $100,000 y pido la devolución de 15,000, no le van a devolver, ¿no? Claro, yo le puedo decir, papi, saque una factura a su nombre, la del producto que yo estoy, justamente, digamos, adquiriendo, y por eso, claro, existe uno. Exactamente, ¿no? Y esto viene ya justamente aplicándose desde hace varios años, ¿no? Tenemos todavía, ¿no? Vigente una ley del adulto mayor, llamada antes Ley del Anciano, de 1991, que se fue incorporando, pues, las exoneraciones en todos los impuestos para las personas de la tercera edad, ¿no? También tenemos, pues, la ley de discapacidades para las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad certificada por el Estado, que puede acceder a este derecho. Pero ya ahora, pues, dentro de la ley del IVA, que es la Ley de Régimen Tributario Interno, está incorporado ya directamente como el derecho de devolución de estas personas. Pero ¿qué ha sido lo polémico? Lo polémico ha sido, pues, el tema de que el Estado no les devuelve rápido. Claro, en la práctica no es tan no fluye como debería, ¿no? Correcto. Porque debe ser prácticamente automático. Cada mes. Sí, a ver, el problema no surge por la acción o por la gestión del Servicio de Rentas Internas, ¿no? El Servicio de Rentas Internas básicamente resuelve este tema en poco tiempo, lo resuelve en menos de 60 días, ¿no? Presenta la solicitud, se valida las facturas, se elige las facturas que uno quiera establecer,
si se supera el monto, pues ya no le va a devolver Claro. lo adicional, y el SRI emite una resolución, ¿no? Dentro de sus facultades, el SRI emite una resolución. Esta resolución le dice, ok, la persona tal, que tiene más de 65 años, se le devuelve este valor en el IVA. ¿Qué pasa? Que las personas optan por pedir la devolución en efectivo. Entonces ahí el Servicio de Rentas Internas manda pues todo el listado de las personas que aceptó y resolvió devolverles favorablemente, y pasa a el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, que de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, les va devolviendo pues cuando vaya teniendo los fondos, ¿no? Y ahí genera el problema, porque claro, la resolución puede salir rápido, pero el problema es que la Máximo 60 días. Máximo, sí, exactamente. Si alguien reclama o pide la devolución de enero, a finales de marzo, abril ya estaría teniendo lo de enero, y luego se convierte en cadena. Cada mes Claro, simplemente, pero el ¿no? Estado no les deposita enseguida. El Estado, Claro. de acuerdo a la disposición presupuestaria que pueda tener, le va a depositar posiblemente después de unos meses. Cuando hablamos de efectivo, ¿qué significa? ¿Que la gente va a ir a la ventanilla del SRI No, que le a hace una retirar o le transferencia a hacen su una cuenta. transferencia Le hace a la una cuenta? transferencia, Ajá. porque uno Hay en que la tener cuenta del registrada SRI una cuenta. Registra una cuenta bancaria, exactamente, ¿no? De las instituciones financieras Claro. nacionales, ¿no? Y en ese momento, pues, va y pide que le hagan la transferencia. Pero todo entra a arcas del Ministerio de Finanzas. Exactamente, Ajá. porque el producto de lo que recauda el SRI va a las arcas fiscales, a la cuenta única del Tesoro Nacional, que la maneja el Banco Central. Entonces, si el Estado no tiene fondos para devolverles, a pesar de que ya registra, obviamente se genera una cuenta por pagar al Estado, una cuenta por cobrar de la persona beneficiaria, pero no les deposita. Y esa ha sido la alerta, ¿no? Ahora se ha anunciado pues que el gobierno va a dar más de 55 millones de dólares para depositar a los adultos mayores. No sé si lo hará por las razones de 5 campaña. millones a personas con Y discapacidad. 5 ¿no? millones con personas con discapacidad, ¿no? Acredita, dice, ¿no? La resolución del gobierno nacional acredita más de 60 millones, 55 y 5, que es lo que estamos hablando, por devolución de IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad. Esta información del 18 de febrero. Al que decir acredita, es como que ya estuviera efectivo, ¿no? Claro, es decir, hay una partida presupuestaria directamente para depositarle a estas personas. Se acreditaron, dice, ajá, acá en la otra parte. Sí. Entonces, Ahora, ¿cuál es el otro mecanismo? Que eso sí lo podría manejar el SRI, es justamente con una nota de crédito, ¿no? Si la persona puede optar por notas de crédito, que muchas veces, incluso yo lo he visto, por ejemplo, en otros casos de devolución, como los exportadores, como la devolución de los pagos en IVA, pagos en exceso de impuesto a la renta, como la devolución de las retenciones de IVA, bueno, yo he visto que muchas veces piden la nota de crédito. La nota de crédito, claro, es un ticket, es un valor, ¿no? Es un bono que le da el SRI, que ahora es desmaterializado, ya no le da un papel, ¿no? En donde dice, ve, le acredita a usted $30. 30 ¿no? dólares, 60 dólares, ok, ahí está, ¿no? ¿Y usted qué hace con eso? O puede pagar más impuestos a futuro, que para el personal, la tercera no le serviría, o lo podría pues negociar en el mercado bursátil o extra bursátil. Es decir, normalmente le compran los bancos, las casas de valores, lo compran ciertos negocios, y el descuento no es tan grande, ¿no? Ah, no es tan... No, ya, no. claro. Le descontarán máximo un 4 o 5%. Normalmente a veces las notas de crédito, a veces cuando son valores más altos, terminan descontándole menos del 1%. Eso en realidad es preferible perder ese pequeño porcentaje, pero tener Claro, en en el tiempo. $30, un 3 o un 4%, estamos hablando de Sí. $1.20. Correcto. ¿No? Alguna cosa así, ajá. Correcto. Entonces, el asunto es que la persona no pierde ese derecho y no viva pues esa angustia de tener que esperar muchas semanas, varios meses, pues de tener sus valores finalmente acreditados. Y algo importante, ¿no? Que uno puede pedir la devolución de sus IVAs, ¿no? Hasta 5 años, 60 meses acumulados atrás. Más atrás ya no, porque ya prescribiría el derecho. Ya, hasta 5 años. Hasta 5 años. Eso significa que una persona que, por ejemplo, de 70 años, que nunca pidió, puede pedir de manera retroactiva consumos, desde que cumplió de sus 5 los años. 65. No, que se va a dificultar, ¿no? Porque acuérdense Claro. que también en la facturación electrónica se hizo obligatoria básicamente para todos desde el año 2022, 21, 22, Claro, ¿no? claro, porque fue, No digamos, todo el mundo estaba progresivo. Ajá. incorporado a ese se tema. fueron incorporando. Normalmente, de a poco. claro, a ver, muchos productos y servicios que están en el mercado y que son de consumo para las personas de la tercera edad son productos que están grabados con tarifa cero. Por ejemplo, el pago de los servicios básicos, de agua potable, de energía eléctrica,
qué sé yo, el pago de los medicamentos, bueno, todo eso está cargado con tarifa cero. Pero, por ejemplo, hay consumos que lo hace la persona de la tercera edad, ¿no? Ciertos productos, muchos productos de limpieza que compran en el supermercado, las planillas del uso del celular, de la línea telefónica, del internet, eso sí está grabado con tarifa 15. Eso podría pedir la devolución y son pues de consumo directo de las personas beneficiarias, ¿no? Interesante, ajá. Y a ver, cuando la gente solicita la devolución, lo hace, tiene que hacerlo cada mes. O sea, cada mes tiene que ingresar. Sí. Normalmente lo recomendable es hacerlo cada mes, porque el IVA es mensual. Sí. El IVA se liquida mensualmente, entonces claro. Se lo hace mensualmente. Hablo porque a veces causa cierta dificultad, digamos, a las personas de la tercera edad, no están muy familiarizados con los temas tecnológicos y claro, de pronto algún familiar tiene que ayudarle, pero al siguiente mes tendrá que volver el mismo familiar o otro familiar. Sí. Lo ideal de pronto eso sería el SRI, en que lo puedan hacer una sola vez, digamos, durante la vida y para que ellos sepan que cada mes les van a estar. He visto casos, por ejemplo, ¿no? en casos en mi familia, ¿no? Que se le piden acumulado del año, ¿no? Claro. Los consumos de los 12 meses del año. No es que pierden, lo pueden hacer, ajá. Sí, no lo pierden, yo digo, tiene hasta 5 años para hacerlo. Claro. Lo importante es no dejar pasar los 5 años. Es decir, si yo quiero pedir la devolución de mis consumos de todos los meses del año 2024, tengo pues hasta el 2029, ¿no? Claro. Para hacerlo, ¿no? Si ya dejo pasar eso hasta el 2030, pues ya prescribí el 2024. Entonces, digamos, se lo puede hacer y yo creo que es mejor que estar ingresando todos los meses. Ahora, si se tiene la técnica para hacerlo y poder hacerlo mensualmente, de manera ordenada, de manera planificada, pues mucho mejor, ¿no? Claro, de pronto para muchas personas, de pronto es más práctico hacerlo cada año porque dicen, bueno, 30 puede depender y que digan, es mucho o poco, eso es subjetivo, pero sí, pueden decir, mejor voy a reclamar en diciembre y de esa manera tengo una platita acumulada en diciembre que me sirve para el pavo o me sirve para comprarles un recuerdito a mis nietos, ¿no? Y de pronto la gente programa también de esa manera. Correcto. Y dice, recibe un valor más sustancial, un poquito más grande. Correcto, ¿no? Y eso le va a servir justamente para mejorar, como usted dice, su economía familiar, su economía personal, que esta devolución tiene ese objetivo, ¿no? Justamente aminorarles un poco el costo de la vida a las personas que están pues, en esta situación ya de grupos vulnerables. Carlos, en el tema tributario y generalizando, ¿qué ha cambiado? ¿Hay alguna cosa que haya cambiado dentro del régimen tributario o nos mantenemos básicamente dentro de las mismas condiciones? Esto sobre todo para la gente que tiene que hacer declaraciones a veces de determinados impuestos y que termina perdiéndose incluso en la secuencia de meses del tiempo y no sabe cuáles, por ejemplo, los impuestos que hay que estar atentos en esta época del año. No, básicamente no ha cambiado las reglas, siguen siendo las mismas con las que terminamos el año 2024. Estamos justamente en el primer trimestre del año 2025, donde las personas y las empresas tienen que hacer su declaración de impuesto a la renta. Por ejemplo, en el mes de febrero tenía que presentar su anexo, ¿no? de gastos personales, las personas naturales, que de acuerdo a su 9º dígito de RUC tenían que haberlo hecho pues, en el mes de febrero. Ahora en el mes de marzo se viene el tema de presentar su declaración de impuesto a la renta para personas naturales, ¿no? En el mes de abril, en cambio, para las sociedades, tienen que cumplir y después de abril tienen que presentar, por ejemplo, también la declaración de impuesto a la patente, el impuesto 5 por mil, que es municipal. No ha cambiado las reglas, ¿no? Siguen siendo las mismas. Aquí hasta junio tenemos varias cosas que cumplir. Hasta junio tenemos varias cosas que cumplir. No ha venido reformas. Acordémonos que uno de los pocos cambios que hubo en el tema tributario fue con la ley de alivio financiero, que fueron más reformas de remisiones, de alivios financieros, pero no una reforma integral tributaria como hubo, por ejemplo, hace un año atrás, ¿no? A finales del año 2023. Entonces, por lo menos las reglas del año 2025 van a ser las mismas hasta que finalice el año 2025. Hay que ver si el nuevo gobierno, a partir del mes de mayo, prevé hacer una reforma para el año 2026. Eso todavía no se ha hablado. Estamos en campaña electoral, estamos justamente ya un mes después de la primera vuelta y estamos a un mes de las elecciones también, ¿no? Carlos, queremos agradecerle por haber estado aquí. Siempre es importante hablar estos temas relacionados con los tributos, que por supuesto son de interés de todos y que tiene que ser también de cumplimiento de todos. Más allá de que nos guste o no, tenemos que tener una cultura tributaria, ¿no? Que nos permita, por supuesto,
aportar dentro de lo que está normado de tributos al Estado y asimismo recibir en ciertos grupos prioritarios determinados beneficios. En este caso hemos hablado, por ejemplo, de la devolución de IVA a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Carlos, correcto. Muy gentil. David, un gusto. Lo mismo, muy amable. Amigos, ha estado con nosotros Carlos Pontón, experto tributario, hablando sobre la devolución del IVA. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.